Hola, bienvenido a un nuevo módulo del curso de Educación Continua. Mi nombre es Juan Kammerbeck y hoy vamos a reflexionar sobre el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, acoso y abuso que está vigente para las iglesias de nuestro país. Seguramente alguna vez te pasó que te enfrentaste en tu iglesia con una problemática tristemente muy común, que es que una persona te cuente que ha sido víctima de alguna situación de violencia, acoso o abuso, que alguna persona te cuente que está en conocimiento que otra persona es víctima de esta situación, o incluso que un niño, un menor de edad, te cuente una circunstancia similar. Frente a estos casos, siempre nos preguntamos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. ¿Hay algo que sí o sí tengo que hacer? ¿Hay cosas que bajo ningún punto de vista tengo que realizar? Por ese motivo, la Iglesia en Argentina tiene a tu disposición un protocolo de actuación en el que en algunos pasos se nos explica qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar y cómo diferenciar una situación de la otra. Vamos a ver en estos minutos cómo debemos actuar cuando la víctima es mayor de edad, cómo debemos actuar cuando la víctima es menor de edad, cómo tenemos que actuar cuando el hecho ocurre en las instalaciones de nuestra iglesia o en una actividad organizada por nuestra propia iglesia. Pero antes de avanzar en el protocolo, en el modo de actuar, tenemos que partir de una plataforma común, de algunas definiciones, para que sepamos de qué estamos hablando y qué aborda este protocolo que vamos a compartir. En primer lugar, tenemos que definir qué es la violencia. La violencia no está definida en el derecho argentino, pero la mayoría de los doctrinarios coinciden en decir que la violencia es el ejercicio de una fuerza física o intelectual para torcer la voluntad de una víctima. Entonces, en la propia definición, nosotros encontramos que violencia es tanto fuerza física como intelectual. A veces solo la asimilamos a la fuerza física, pero existe como en su contenido intelectual y depende, para ser catalogada como violencia, de que el victimario, es decir, quien ejerce la violencia, tenga la voluntad de torcer la voluntad de la víctima. ¿Sí? Hay un elemento volitivo, hay una posición de superioridad de una persona sobre la otra. ¿Sí? Esa es la definición clásica o doctrinaria, si se quiere, de violencia. El protocolo también aborda situaciones de abuso, pero antes de llegar al abuso tenemos que analizar la conducta previa, que es el acoso. ¿Qué es el acoso sexual? Durante muchos años en el derecho argentino el acoso sexual no estuvo tipificado, es decir, no estuvo definido. Y sanamente, con el correr de los años, se ha ido incorporando a la legislación la figura del acoso. ¿Qué es la figura del acoso? Podríamos decir que es la realización de promesas sexuales no deseadas de una persona a otra, ¿sí? No depende de la edad de la víctima, es decir, el acoso puede ocurrir contra un mayor de edad, contra un menor de edad, contra un hombre, contra una mujer, pero es la realización que el victimario le hace a la víctima de promesas sexuales de carácter no deseado por la víctima. Obviamente la conducta se va a agravar si la víctima es un menor de edad. Y finalmente el abuso sexual. El abuso sexual tiene una alta legislación, una larga trayectoria de legislación en nuestro país, ha ido cambiando a lo largo de los años y eso es un concepto esencialmente dinámico. En los últimos 10 años los delitos contra la integridad sexual han cambiado en su tipificación en nuestro Código Penal varias veces, pero podríamos definir el abuso sexual como una conducta abusiva de carácter sexual que necesariamente para que una conducta sea catalogada como abuso sexual tiene que implicar un contacto corporal, ¿sí? Eso va a diferenciar el abuso del acoso. Hablábamos en el acoso de la promesa, en el abuso hablamos ya del contacto corporal, pero no simplemente el contacto corporal, sino del contacto corporal en las partes sexuales de la víctima, ¿sí? En las partes del cuerpo que tienen naturaleza sexual, y además que ese contacto sea no deseado por la víctima, ¿sí? Entonces hablamos de contacto, de contenido sexual y de carácter no deseado. Esta definición amplia del abuso sexual ya te permite a vos razonar que hay determinadas conductas con las que convivimos a diario que muchas veces tienen carácter abusivo y tal vez socialmente no se les da ese tenor. Nosotros en la iglesia lo que buscamos es
abordar esta problemática desde su faz amplia y tener un protocolo ágil que proteja sobre todo a las víctimas frente a esta circunstancia dentro de nuestra órbita de posibilidades y responsabilidades. El abuso sexual, seguramente vos escuchaste alguna vez por los medios, cuando los delitos son agravados. El abuso sexual tiene agravantes. Y algunos de los agravantes son, por supuesto, muy lógicos y tienen que ver con cuando el abuso sexual es gravemente ultrajante. Por ejemplo, ¿cuándo es gravemente ultrajante? Cuando, además de existir el delito, que en sí mismo es humillante, humilla públicamente a la víctima. Hoy es muy común que estos delitos lleguen a Internet y entonces una imagen se viralice. Si esa imagen se viraliza, no solo se violentó la integridad sexual de la víctima, sino que además se la ofendió públicamente o llegó a conocimientos de terceros de manera indeseada y por lo tanto el abuso sexual en ese caso será gravemente ultrajante y será una conducta agravada. También se agrava, por supuesto, el abuso sexual si hubo acceso carnal. Históricamente esto es lo que se conocía como el delito de violación. Hoy el delito ya no se llama así, se llama abuso sexual con acceso carnal y tanto un hombre como una mujer pueden ser víctimas de este delito, que por supuesto tendrá una pena agravada para el victimario. Se agrava también por el resultado. ¿Por qué se agrava por el resultado? Si del delito surgen daños en la salud o se causa la muerte de la víctima. Y aquí hay que tener especial atención porque para la Organización Mundial de la Salud la definición de salud es una definición amplia que incluye, por supuesto, la salud emocional. Y todos estos delitos afectan la salud emocional de las víctimas. Por lo tanto, normalmente puede llegar a ser considerados agravados por esto, por haber afectado al menos la salud emocional de la víctima. Se agrava también por el parentesco de la víctima. Si víctima y victimario tienen una relación de parentesco, va a haber un agravante en el delito. Y hay un agravante muy particular que a vos te tiene que interesar como miembro de nuestra iglesia, que tiene que ver con el agravante por la calidad del autor. El abuso sexual se agrava si es cometido por un miembro de las fuerzas policiales, un maestro o un profesor o una autoridad de cualquier culto. Y en este agravante nosotros tenemos que detenernos porque en nuestro ámbito las responsabilidades que ejercemos dentro de nuestra iglesia hacen que cualquier cargo que una persona tenga en la junta de iglesia, o sea maestro de escuelas sabáticas o esté a cargo de un club de conquistadores, puede hacer que la justicia considere que ese delito está agravado además porque esa persona, para esa víctima, era una autoridad del culto. Y si eso ocurriera así, yo creo que el razonamiento jurídico sería el correcto. Es una autoridad del culto porque hay una junta de iglesia que le asignó una responsabilidad porque confió en su idoneidad para el cargo que ostenta. Entonces, si el victimario, es decir, quien comete el delito, es un responsable dentro de nuestra organización de iglesia local, muy probablemente el delito sea considerado agravado. Se agrava también por la enfermedad del autor, es decir, si el autor conoce que es portador de una enfermedad venérea y aún así comete el delito, por el número de autores o por el uso de armas. En este caso, ¿por qué se agrava? Se agrava porque se reduce la posibilidad de defensa de la víctima. Entonces, como se reduce la posibilidad de defensa de la víctima, es más probable que el delito ocurra. Se agrava también por la edad y la situación de la víctima. En nuestro derecho se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. De manera que si el delito se comete contra una persona que tiene menos de 18 años, va a ser agravado por la edad de la víctima. Y también se va a agravar si la víctima tiene menos de 16 años y quien comete el delito se aprovecha de su inmadurez sexual. ¿Sí? Son todas agravantes que el Código Penal tiene, están tipificadas en el Código Penal. ¿Qué quiere decir que estén tipificadas? Que usted las puede ir a encontrar en el texto literal del Código Penal. Pero hay un delito en el que especialmente nos tenemos que detener antes de avanzar en el protocolo, que es la corrupción de menores. ¿Qué es la corrupción de menores? Eso es un delito también previsto, está en el artículo 125 actualmente del Código Penal. Y la corrupción de menores tiene que ver con aquellos actos que alteran el normal desarrollo de la sexualidad de un menor. Solo puede ser cometido en contra de un menor. No importa si el menor prestó su consentimiento. El delito es tan grave que no importa si hubo consentimiento, a diferencia de los delitos que analizábamos anteriormente, y va a ser agravado si incluso el menor tiene menos de 13 años.
Aquí hay un engaño, una intimidación en contra de la víctima. ¿Y por qué tenemos que detenernos en este delito y por qué lo abordamos en esta charla? Lo abordamos en esta charla porque la corrupción de menores ocurre en el mero acto de enviar una fotografía subida de tono a un menor de edad, puede ser entendido como corrupción de menores, en tanto y en cuanto puede alterar el desarrollo normal de la sexualidad de un chico. Hemos tenido casos en el que este protocolo que estamos charlando se ha activado en grupos de WhatsApp de adultos en los que se ha compartido una foto de contenido erótico y había un niño de 12 años integrando ese grupo de WhatsApp. Entonces, este delito a veces lo minimizamos hoy con las redes sociales, con las viralizaciones de imágenes, pero el enviar una imagen, un video, una frase que tenga un contenido sexual, aunque entendamos que está oculto y no sea palmario, puede ser considerado corrupción de menores. Y hay una situación particular. Todos los delitos de los que venimos hablando, violencia, acoso, abuso y corrupción de menores, dice el artículo 133 del Código Penal en Argentina, que los ascendientes, los descendientes, los cónyuges, los afines, empieza a nombrar un grupo de personas, entre las cuales menciona a las personas de autoridad, de poder o confianza que cooperen con la comisión de estos delitos, van a ser considerados coautores o van a tener la pena de los autores. Y yo me pregunto, ¿un anciano de iglesia, un maestro de escuela sabática, es una persona que tiene autoridad, poder o confianza sobre los miembros de la iglesia? Y por supuesto que sí, porque de hecho el manual de iglesia exige que sean personas de confianza. Entonces nuestra propia normativa interna nos manda a elegir a esas personas. Entonces, si alguna de esas personas coopera con la comisión de alguno de los delitos que acabamos de hablar, puede llegar a ser considerada autor. Y yo quiero detenerme en la palabra cooperar, porque el Código Penal normalmente cuando habla de delitos utiliza el verbo, es lo que en derecho se conoce como la acción típica. La cooperación puede ser activa o pasiva. Y la cooperación pasiva tiene que ver con cuando vos tenés la obligación de hacer algo y no lo haces. Y por eso existe este protocolo, para que vos sepas cuándo tenés la obligación de hacer algo, cuándo no tenés la obligación de hacer algo, cuándo tenés una responsabilidad jurídica de actuar, cuándo tenés además de una responsabilidad jurídica, lógicamente, una responsabilidad eclesiástica en virtud del cargo que ostentás o la responsabilidad que tenés. Entonces este protocolo lo que busca es darnos herramientas prácticas para poder saber diferenciar, para saber cómo actuar en estas variadas circunstancias y en temas tan delicados que nos toca a todos abordar. Nosotros hemos elegido dividir el protocolo en dos grandes bloques. Hay un primer bloque que tiene que ver con cómo actuar cuando la víctima de alguno de estos delitos que acabamos de hablar es mayor de edad. ¿Sí? Cuando la víctima es mayor de edad, vos podés llegar al conocimiento del delito de distintas maneras. Te lo cuenta la víctima, te lo cuenta un tercero, que la víctima se lo contó, te lo cuenta en una situación de confianza, pero hay una singularidad, que los delitos contra la integridad sexual, contra personas mayores de edad, para el Código Penal son de instancia privada. ¿Qué quiere decir eso? Que la víctima, y solo la víctima, tiene la capacidad jurídica de denunciar. ¿Sí? Y ahí hay una diferencia sustancial. Cuando vos atendés o acompañás a una persona que ha sido víctima de estos terribles delitos, la persona tiene que comprender que solo ella puede denunciar. Y esa comprensión puede ser dura, puede ser difícil, porque tal vez lo que necesite es una ayuda para terminar de comprender que lo que padeció fue un delito. Nadie puede tomarte de manera directa una denuncia en la que una persona mayor de edad ha sido víctima de estos delitos, porque incluso la persona puede entender que una conducta a todas las luces delictiva para ella no es delictiva. Es decir, una conducta que nosotros desde afuera analizamos como abusiva, tal vez la víctima no la está analizando así, lo que necesita es tiempo para procesar eso. Entonces el protocolo lo que busca es diferenciar aquí, no tenemos la obligación de denunciar. Jurídicamente incluso no tendríamos ni la posibilidad de denunciar. Pero es importante que el protocolo se active igual.
Es importante que el protocolo se active igual porque es posible que estemos en presencia de una persona que está siendo víctima de un delito y que no sabe que está siendo víctima de un delito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner en conocimiento a nuestro pastor, a través de nuestro pastor, a la administración de nuestro campo local. Nuestro campo local tiene la asistencia del departamento jurídico que integra el circuito de funcionamiento de este protocolo. Debemos dar adecuada contención a la víctima, tratarla de acompañarla en el proceso de comprender que la conducta es delictiva si lo es, no torcer la voluntad de la persona, pero sí acompañarla cuando la conducta es a todas las claras violenta o delictiva, y también darle la contención cuando ya comprendió que la conducta es delictiva, pero por distintas circunstancias, por el entorno violento en el que vive, por las circunstancias sociales que la rodean, no tiene la capacidad emocional todavía de ir a realizar la denuncia. Y si tiene la capacidad emocional de hacer la denuncia, también estar dispuestos a dar el acompañamiento posterior. Muchas veces quienes son víctimas de estos delitos, tristemente son las mujeres. Y tristemente a veces tienen que alejarse del hogar en donde viven para protegerse de estos delitos, para que estos delitos no sigan ocurriendo. Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad de respuesta acorde a eso. No podemos simplemente quedarnos en, bueno, denunciar y luego veremos qué dice la justicia. Tenemos que mover todo nuestro andamiaje de iglesia para estar a disposición de las personas que son víctimas de esto. Un detalle que el protocolo hace mucho hincapié es, nosotros no tenemos que hacer una investigación interna del hecho. Cuando una persona nos cuenta de estos delitos, nosotros no somos un tribunal que tiene que ponerse a analizar si es cierto o no es cierto, si tiene visos de veracidad o no la historia que nos están contando. Nosotros no tenemos que ventilar el hecho a personas ajenas a la institución o personas que la propia víctima nos haya manifestado que no quieren que esto llegue a su conocimiento. Es decir, esta información no es un chisme. Esta información es información sensible, delicada, tiene que ver con la integridad sexual de las personas, tiene que ver con su salud física y emocional. Nosotros tenemos que ser responsables en la gestión de esa información, no ventilar la información a terceros. Hay un caso muy delicado que es cuando el presunto, digo presunto porque en el derecho argentino se presume la no culpabilidad de las personas hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que la justicia efectivamente diga que una persona es culpable, no tiene esa condición. Podría ser que el presunto victimario, es decir, la presunta persona que cometió el delito, sea miembro de iglesia o tenga una responsabilidad en la iglesia. Nosotros no podemos actuar violando el principio de inocencia, pero sí podemos tomar medidas precautorias. Nosotros no tenemos que tener conductas que lleven a la revictimización de la víctima. ¿Y qué es la revictimización de la víctima? A veces nos pasa que nos parece que podemos abordar una situación haciendo que las dos partes charlen, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Y eso es muy útil en conflictos de la más variada dimensión. Pero en los delitos contra la integridad sexual eso es muy delicado, porque estaríamos potencialmente sentando a la víctima con el victimario. Y eso es revictimizar a la víctima. Hacer que la persona vuelva a transitar en su mente la conducta abusiva que efectivamente padeció. Entonces no se puede revictimizar a la víctima. Nosotros, si la víctima ha realizado la denuncia penal, tenemos la posibilidad de tomar algunas medidas como iglesia. Y esas medidas no son definitivas, son precautorias. Nosotros en este caso, el protocolo privilegia siempre priorizar a la posible víctima. E incluso con la posibilidad de equivocarnos en esa voluntad de priorizar, cuidar a la presunta víctima. Porque frente a la posibilidad de equivocarnos hacia un lado o hacia el otro, siempre desde el punto de vista jurídico, y entiendo yo personal y humano también, siempre va a ser mejor equivocarnos tratando de proteger a alguien antes que a una presunta víctima, antes que equivocarnos tratando de proteger a un presunto victimario. Entonces nosotros, si tenemos la denuncia penal, si la persona efectivamente realizó la denuncia penal, nosotros podemos, me animo a decir, debemos exigirle a la persona que ostenta un cargo, una responsabilidad en la iglesia, que deje de ostentar ese cargo, que se aparte momentáneamente hasta que el caso efectivamente se solucione en la justicia. Y esto no quiere decir que estamos violando su principio de inocencia, sino que estamos actuando en cumplimiento de un protocolo. Muchas veces cuando estos delitos ocurren, la justicia nos pide que no hagamos nada, mientras investiga y trata de llegar a una conclusión. Si nosotros le adelantamos al presunto victimario la existencia de la denuncia, tal vez favorezcamos a que desaparezcan pruebas,
que la persona se profugue. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer siempre es seguir los lineamientos judiciales, ¿sí? Muchas veces estos delitos, estas denuncias van acompañadas con una inmediata prohibición de acercamiento. Eso es muy común. Tal vez te ha pasado en tu iglesia que un miembro de iglesia tiene respecto de otro una prohibición de acercamiento. Ahí nosotros, en nuestros espacios eclesiásticos, tenemos que respetar esto. Y no quiere decir que al respetarlo le estamos dando la razón a una persona a otra, sino que simplemente estamos cumpliendo una orden judicial. Cuando la orden judicial dice que una persona no se puede acercar a X cantidad de metros de otra persona, bueno, en nuestro espacio físico, en el espacio físico que nosotros administramos, iglesia, club, actividad organizada por la congregación, eso debe respetarse. Y al hacerlo estamos protegidos por la ley, porque estamos dándole cumplimiento a una ley. Es decir, si la persona que tiene la prohibición de acercamiento quisiera alegar una conducta discriminatoria, que a veces es común tener esta reacción, nosotros vamos a estar jurídicamente protegidos, porque nos limitaremos a decir que nosotros no tomamos una medida discriminatoria, sino que simplemente en nuestro ámbito respetamos una medida judicial. Eso en relación a cómo actuar cuando la víctima es mayor de edad. Los casos son de lo más variado. Seguramente esto que yo te conté no abarca todas las problemáticas que a vos se te han presentado, pero ya te instala el tema de que hay un protocolo y que el protocolo arranca contándole a tu pastor a la administración, y el trabajo integrado entre la iglesia local y el departamento jurídico de la iglesia. Entonces, cada caso tendrá sus singularidades que se regirá por estos principios rectores, pero que tendrá las adaptaciones necesarias a la circunstancia que a vos te tocaba afrontar. Ahora, muy distinto es cómo tenemos que actuar cuando la víctima es un menor de edad. Cuando la víctima es un menor de edad, las responsabilidades en este caso cambian rotundamente. Y no solo cambian en tu caso como responsable de iglesia, sino cambian para toda la sociedad en general. Nosotros tenemos un principio rector, que es un derecho humano en Argentina, que tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que vale tanto como la Constitución Nacional, es decir, que está en la base de nuestra estructura jurídica, es fundacional para nuestra estructura jurídica, que es el interés superior del niño. Tal vez alguna vez escuchaste hablar de eso. El interés superior del niño, básicamente, sin dar una definición dogmática, significa que cuando hay un derecho de un niño en juego frente a un derecho de otra persona, siempre hay que actuar primero priorizando el interés superior del niño, porque el niño siempre va a tener menos elementos para defenderse o para hacer valer sus derechos. Entonces todo el ordenamiento jurídico viene a asistirlo en ese caso. En Argentina existe la ley 26.061, que es la ley de protección integral del niño, niña y adolescente. Y fíjate lo que dice en el artículo 9, lo voy a leer porque es muy elocuente. Dice artículo 9, tercer párrafo. La persona que tome conocimiento de malos tratos, situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación de sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley. Es decir, la persona que tome conocimiento de una situación de violencia o que atente contra la integridad sexual, física, emocional, o cualquier maltrato que un niño padezca, la persona adulta que tome conocimiento de eso tiene jurídicamente la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades. ¿Qué significa esto? En primer término, que a diferencia de lo que veíamos en el caso de los mayores de edad, estos delitos no son de instancia privada. Es decir, no es la víctima la que tiene únicamente la posibilidad de denunciar. Por supuesto que un niño tiene la posibilidad de denunciar, pero también tenemos los adultos la obligación de hacerlo cuando tomamos conocimiento. Entonces, ¿qué dice el protocolo de nuestra iglesia? El protocolo que ha votado nuestra iglesia. Que lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos conocimiento de esto, nosotros podemos tomar conocimiento de esto de distintas maneras. Viene el niño y nos lo cuenta, somos nosotros los que lo vemos. Hay un tercero que nos cuenta que un niño está padeciendo esto. Hay distintas circunstancias en las que podemos tomar conocimiento de esto. Pero el hecho es tan grave para el ordenamiento jurídico que lo primero que tenemos que hacer es instar a que la familia haga la denuncia en tiempo oportuno. Es decir, nosotros tomamos conocimiento y lo que proponemos es, primero, contarle inmediatamente a su núcleo familiar para que haga la denuncia. Eso por cuanto no es la iglesia el lugar donde esto debe juzgarse. Ahora, puede pasar que sea en el seno de la familia donde el delito está ocurriendo.
Ahí las responsabilidades cambian rotundamente. Estamos frente a un supuesto en que el niño cuenta, o nosotros vemos que el niño ha padecido alguno de estos delitos y este ha sido perpetrado por un tercero. Inmediatamente informamos a la familia e instamos a que la familia haga la denuncia. En este supuesto nosotros debemos acompañar a la familia en ese proceso. El protocolo se activa igual, conocimiento del pastor, conocimiento de la administración, departamento jurídico, y en pocas horas el protocolo tiene que estar funcionando y la justicia tiene que estar conociendo la existencia de este delito. Ahora, puede pasar que la familia por algún motivo no quiera hacer la denuncia. Decía recién, puede pasar que porque el presunto victimario reside en el núcleo familiar, es el caso más sensible, pero puede pasar también porque la familia tiene que procesar esta información, porque la familia no esperaba encontrarse con esto, porque la familia no sabe si la conducta es delictiva o no. Bueno, en ese caso nosotros aconsejamos esperar un plazo prudencial, pero un plazo prudencial tiene que ser acorde a las circunstancias. Si el victimario está en la familia, el plazo prudencial son pocas horas e inmediatamente poner en conocimiento de la justicia. Pocas horas, hablo de inmediatez. Ahora, si no se da ese supuesto, si fue un tercero, pero la familia está procesando la información, un plazo de 24 o 48 horas sería relativamente aceptable, pero no más que eso, y poner inmediatamente en conocimiento a las autoridades. No corresponde que en el seno de nuestra iglesia nosotros otra vez hagamos un análisis de la veracidad de los hechos, ¿no? Que citemos al niño, que el niño nos vuelva a contar. Todo eso es revictimizar a la víctima y además hacerlo contra un niño, lo cual es mucho más grave todavía. Dice la ley que nosotros tenemos que poner el hecho en conocimiento de la autoridad de aplicación. ¿Qué es eso? Bueno, hay una gran divergencia a lo largo y a lo ancho de nuestro país de cuál es la autoridad de aplicación. Hay lugares que tienen organismos de minoridad que funcionan muy bien, que se encargan de esto, entonces hay que ir a esa dependencia. Hay jurisdicciones que tienen una comisaría del niño, comisaría de la mujer. Hay jurisdicciones que simplemente tienen una comisaría, otras tienen fiscalías especializadas. Nosotros, para simplificar, te decimos, ante la duda vos andá a la comisaría más cercana. La comisaría más cercana va a ser la que te va a derivar al organismo competente en la jurisdicción que te toque estar. Pero no dilates esta obligación de denunciar. No dilates la activación del protocolo. ¿Cómo denunciar en estos casos? Los hechos deben ser narrados del mismo modo en que llegaron a tu conocimiento. Si un tercero te contó que sabe que un niño está siendo víctima, vos tenés que decir, un tercero me contó que el niño está siendo víctima. Si vos lo viste, vos tenés que contar, yo lo vi. Si el niño te lo contó, vos tenés que contar, el niño me lo contó. Los hechos deben ser narrados a los organismos jurisdiccionales del mismo modo en que llegaron a nuestro conocimiento. Nosotros no estamos aquí haciendo una imputación directa, no estamos diciendo, sí, yo sé que tal o cual persona hace esto. Eso sería agregarle una dimensión valorativa que la norma no nos pide, eso lo va a hacer la justicia. ¿Sí? Vos no vas a estar haciendo una imputación directa, vos no vas a estar denunciando a Juan Pérez, vos vas a estar denunciando que este menor presuntamente está siendo víctima de un delito. Luego la justicia analizará si Juan Pérez, Luis Gómez o quién fue el eventual responsable. Los organismos estatales van a actuar siempre disponiendo medidas que tengan que ver con el interés superior del niño. Nosotros hemos tenido distintas experiencias en las indicaciones que la justicia nos ha dado en esto. Algunos nos han dicho, aparten a la persona inmediatamente del contacto con este menor. Otros nos han dicho, no hagan nada, nosotros vamos a intervenir de manera directa. Otros nos han dicho, nosotros vamos a intervenir de manera indirecta. Pero eso nosotros lo vamos a hacer siguiendo los lineamientos que la justicia nos dé. Ahora, si la persona denunciada es miembro de iglesia, nosotros inmediatamente, cuando tengamos la autorización de la justicia para eso, lógicamente debemos pedirle que no asista mientras dure el proceso en su contra. Y aquí tenemos que ser un poco más enfáticos que en el caso anterior. Nosotros no podemos propiciar un espacio en el que un presunto victimario de un delito contra la integridad sexual o física de un menor ocupe el mismo espacio en nuestro ámbito que un niño. Nuestras iglesias tienen que ser lugares seguros. En estos casos, como lo decíamos en el caso de los mayores de edad, pero me animo a decir con mayor énfasis todavía, nunca debemos intentar una reconciliación entre las partes. Debemos actuar en interés superior del niño. Nunca podemos sentar a un niño con un presunto victimario
a tratar de arreglar una cuestión de estas. Porque por más que el delito no haya ocurrido, por más que la justicia finalmente concluya eso, nosotros no podemos haber propiciado un espacio en el que se comparta la posibilidad, frente a la posibilidad que el delito haya sido cierto, no podemos haber propiciado nosotros un espacio en el que los hicimos compartir. Ahora, hay una atención especial que tenemos que tener en un caso que es especialmente duro para nosotros, que es la posibilidad, incluso, nosotros no debemos esconder en estos terribles delitos la posibilidad que aunque nosotros hagamos todo, uno de estos delitos ocurra dentro de nuestra iglesia, ocurra en una actividad o en ocasión de una actividad organizada por nuestra iglesia. El protocolo es el mismo en ese caso, actuación inmediata, tanto si la víctima es mayor de edad, si la víctima es menor de edad, con las singularidades obligatorias que tenemos si la víctima es menor de edad, el apartamiento inmediato de las responsabilidades. Nuestras iglesias tienen que ser lugares seguros y nosotros tenemos que colaborar para que sean lugares seguros. Pero yo te invito a que vos veas el manual de iglesia, porque el manual de iglesia nos da elementos para tratar de evitar que estos delitos ocurran. Y a veces nosotros en la organización de nuestra iglesia y en las responsabilidades que tenemos y en la necesidad de cumplir con determinados cargos, a veces pasamos por alto. El manual de iglesia tiene muchísimas indicaciones muy valiosas que nos sirven de manera preventiva para tratar de minimizar la posibilidad de que estos delitos ocurran. Y yo me animo a decir que si nosotros cumplimos con el manual de iglesia, no hay posibilidades que un delito de estos ocurra en nuestro seno de iglesia con menores. ¿Por qué? Porque si vos ves el manual de iglesia tiene, por ejemplo, el principio de los 2 adultos. El principio de los 2 adultos implica que en el trabajo con niños nunca debería haber un adulto solo trabajando. Siempre tiene que haber al menos 2 adultos. Y eso reduce drásticamente las posibilidades de que haya una conducta abusiva. Y vos me dirás, sí, en mi iglesia es imposible porque cuando yo elijo los maestros y las maestras de escuelita sabática nunca tengo 2. Bueno, pero el mismo manual de iglesia te da las soluciones. El mismo manual de iglesia te dice, bueno, frente a esa dificultad está el principio de las puertas abiertas. Es decir, cuando se trabaja con niños se tiene que trabajar con puertas abiertas. ¿Sí? No se puede trabajar en secreto, no se puede. A veces tenemos problemas con el ruido, ¿no? Pero bueno, para eso está tener más de un adulto. Entonces, un principio actúa de manera subsidiaria al otro. Está el principio de las recomendaciones. Nadie que venga de otra iglesia, así haya tenido el honor de ocupar el cargo de ancianato, y viene de otra iglesia, una nueva congregación, nadie puede trabajar con niños si no viene con recomendaciones expresas. Y nadie puede trabajar con niños si no pasó al menos 6 meses como miembro activo de la iglesia demostrando su idoneidad para esa función. Yo me animo a decirte que si nosotros respetáramos estos principios, reducimos casi a nula la posibilidad de que uno de estos terribles delitos ocurra en el seno de nuestra iglesia. La iglesia adventista no tolera ni consiente ningún tipo de conducta violenta, abusiva, no tolera ni consiente el acoso sexual. Este protocolo espero que te sea de utilidad para que vos seas una más de esas personas que puede decir yo tampoco lo tolero ni lo consiento. Mi iglesia va a ser un lugar seguro. Ojalá que lo puedas aplicar, ojalá que te sea de utilidad y estamos a entera disposición para ayudarte en eso.